Leonidas Estrada. Yo estoy presidiendo ahorita la Corporación Regional de Bananeros, conocida como Agroban. Básicamente lo que estamos procurando como un servicio para los asociados es brindar, ojalá, herramientas a través de capacitaciones o proveedores diversos que hay en el país, herramientas que nos permitan optimizar la producción, sean estas enfocadas en temas de tecnología, levantamiento de información, manejo de la misma, que al final del camino nos ayude a tomar mejores decisiones, que es lo que se busca con el concepto, las herramientas y los fundamentos de todo lo que es agricultura de precisión y las tecnologías de información geográfica. En este sentido, decidimos hacer en esta ocasión, con la gente de Agrorum, que tiene vasta experiencia, en la implementación de los proyectos y o de procesos que permitan optimizar la producción utilizando, como les dije, los conceptos y las herramientas de agricultura de precisión. César Ponce, el ingeniero que nos va a dar la charla, tiene algunas iniciativas, algunas experiencias en diferentes cultivos. La idea es hacerlo aquí un poco dinámico, con una metodología de casos. Y bueno, ya la presentación la van a ver con César. No me les adelanto, como les dijo Lisette, abajo de sus pantallas, pues tienen ahí el icono de Q&A, de Questions and Answers, de preguntas y respuestas, donde las pueden hacer, y al final del ejercicio ahí hacemos una mesa didáctica y activa y proactiva para tratar de aclarar ciertas dudas. Con esto, pues agradecerles nuevamente su presencia, esperemos tener algunos otros webinars que puedan enfocarse, así que estén pendientes tanto de las redes de Agrorum como las de Agroban, porque ahí vamos a estar comentando más capacitaciones y o herramientas al servicio del productor. Básicamente, para finalizar, pues agradecerle a César con su iniciativa y a la gente de Agrorum que nos está facilitando la plataforma y darle la palabra a él. César, muchas gracias. Activa el micrófono, César. César, activa el micrófono. Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos, mil disculpas. Muchísimas gracias, Leonidas, por tu introducción, tu invitación y tu participación en este evento. Y también muchas gracias a Lisette por la introducción que nos ingresó para poder dar y comenzar esta charla. En esta situación actualmente de crisis internacional, pues tratamos de romper un poco la brecha de comunicación y con la ayuda de la tecnología poder brindar información que permita entender y explicar de manera práctica, como lo mencionaba Leonidas, los procesos de implementación desde un punto de vista práctico y también con la justificación económica de cómo se ejecuta cada una de estas partes del proceso. Entonces, si no es más, también mencionar a aquellas personas que están asistiendo al evento, que hayan tenido alguna pérdida familiar, pues unas condolencias ante esta situación que está ocurriendo a nivel país. Entonces, para comenzar la presentación, trato siempre de exponer una pequeña frase que trae a colación del por qué realizar los procesos de implementación de agricultura de precisión y cómo es muy indispensable tratar de realizar estos procesos con el objetivo de rentabilizar y en relación costo-beneficio de la inversión realizada en todos los sistemas productivos, poder obtener los réditos y no solamente la obtención de beneficio económico, sino desde el punto de vista sostenible, el cuidado del manejo ambiental, la parte social y evidentemente la rentabilidad de los cultivos. Y Lord Kelvin dice una frase: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y en esa frase recalco 3 puntos muy importantes, que es medir, mejorar y hacer el proceso de retroalimentación continua, de manera constante, siempre. Y para esto definitivamente vamos a ver cómo primero debemos definir la variabilidad espacial que existe en campo y la variabilidad temporal que existe en campo, para luego realizar las recomendaciones en función a esa información levantada, y vamos a ver finalmente cómo vamos a monitorear cada una de estas partes del proceso. El contenido que hemos realizado son 5 puntos muy sencillos, donde vamos a ver los antecedentes del por qué la agricultura de precisión. Y antes de entrar
en detalle vamos a hablar de las herramientas que tenemos a disposición en el mercado y que son muy económicas para poder realizar una toma de decisiones con elementos de juicio, con información que levantamos. Como punto número 2. Punto número 3, el proceso de implementación de agricultura de precisión. Punto número 4, vamos a ver la parte de cómo medimos y cuáles son las problemáticas, y terminamos con casos prácticos de aspecto económico, de la relevancia de esta información que levantamos y el impacto que tiene desde el punto de vista económico. Algo muy importante es comenzar a romper mitos. Uno piensa en agricultura de precisión, piensa en tecnología muy complicada y en un costo muy alto. Y en realidad es que las nuevas generaciones, con esta nueva era de 4.0, las tecnologías están tan disponibles y a veces sin ningún costo. Entonces, recabar información en campo con una ubicación geográfica ya la encuentras en aplicaciones que te cuestan 2, 3, 5, 10 dólares mensuales y a veces al año para poder traslocar esa información que levantas con una posición geográfica y ver cuál es la variabilidad que existe, y ya vamos a ver algunos métodos. La posibilidad alta del error también tenemos a tener esas dudas, pero finalmente con las herramientas actuales, esta precisión y este error es mínimo, por lo tanto podemos utilizar varias herramientas. Y un aspecto muy importante es los precios elevados, pues evidentemente los productores y los inversionistas piensan dentro de su relación y el manejo de sus costos de proyecto, costos fijos y todos los costos de mano de obra, primero en la fertilización, en los productos, en la siembra, en las aplicaciones fitosanitarias, pero la inversión principal inicial en el estudio de prefactibilidad de un proyecto o en un cultivo ya establecido, cómo se debe investigar los procesos para ver cómo voy a modificar mi fertilización, muchas veces no están considerados en los presupuestos, y evidentemente estos pagos por investigación que se levanta en campo pueden generar un ahorro significativo, pues no solamente la única forma es obtener incrementos de producción, sino también reducir costos de producción, y eso se va hilando fino cada vez, y la agricultura de precisión no llega a un tope, sino que se va construyendo información de manera continua. Y la tecnología es difícil, pues equipos ya en esta época 4.0 son fáciles de acceder, y evidentemente aquellos agricultores o ingenieros que a veces no estamos habituados tanto a tecnología, existen generaciones que también lo manejan, y evidentemente podemos formar equipos pequeños de investigación en nuestras fincas, como le dicen fundos en Perú, para poder levantar a cabo esta información y tomar decisiones más asertivas en cada práctica cultural de nuestros cultivos. Este concepto se resume básicamente donde todas las técnicas que vamos a utilizar es con el objetivo de optimizar los insumos agrícolas. Como hablaba de aspectos de sostenibilidad, es muy importante la reducción de estos insumos con el objetivo de disminuir el impacto ambiental, y además del impacto ambiental, su eficiencia en los usos de estos productos van a generar una mayor, valga la redundancia, eficiencia, y por ende vamos a tener un costo más bajo. Y es importante de que este esfuerzo de este grupo de técnicas estén orientadas a cuál es la variabilidad que existe en campo y la variabilidad temporal. Ahora, esta información, en el proceso, ¿cómo se lo ve? Primero es la recapitulación de información. La segunda parte del proceso es cómo procesamos esa información tomada y qué interpretación hacemos para generar una recomendación que esté ajustada a cada condición homogénea en el campo, lo más homogénea que se pueda, y finalmente aplicamos el insumo. Y una vez aplicado el insumo, vamos a realizar los monitoreos constantes para poder retroalimentar cada parte del proceso y ver qué cambio hacemos para el siguiente cultivo, ya sea ciclo corto, cultivo permanente, y ver con qué productividad o cosecha se termina para poder generar rendimientos. Aquí, sin embargo, no obstante, antes de entrar en los procesos de implementación de agricultura de precisión, es muy importante saber qué herramientas uno tiene en el mercado y cómo se pueden utilizar y cómo esta información la voy a traslapar para poder interpretar y generar conclusiones. Por ejemplo, en riego, algo indispensable para poder hacer un buen balance hídrico, es muy importante contar con una estación meteorológica. Las estaciones meteorológicas las encuentran en Amazon y en algunas páginas entre valores que oscilan desde los 60 hasta los $1000, donde la variación de precio
más allá de marca también, es la sensibilidad de los sensores de cada tipo de implemento dentro de una estación meteorológica. Es muy importante que nuestras decisiones en el riego de la lámina de riego que vamos a aplicar esté fundamentada en un análisis de balance hídrico, donde como una cuenta bancaria vemos cuánto nos ingresa al sistema por precipitación o por riego, principalmente precipitación, y adicional a eso, cuál es la demanda en función a la condición climática de cada día y ajustar las aplicaciones. Entonces, una estación meteorológica se la puede tener un rango de varios kilómetros, va a depender de la zona, qué rango puede tener, y esta inversión, con una pequeña infraestructura para proteger la estación meteorológica, puede generar información vía radar, vía comunicación teléfono, vía Wi-Fi, a una aplicación, muchas de esas no tiene costo, y poder tener la información a la mano desde la comodidad de su hogar o desde la oficina central de la compañía agrícola. Entonces, con esta información podemos tomar decisiones y es importante que se tenga el anemómetro, que es el medidor, todo lo que es el tema de velocidad de viento, dirección de viento, humedad, temperatura, pluviómetro, y con estos factores se correlacionan y generan en base a valores ya calculados la evapotranspiración, que es el valor finalmente que multiplicado por el coeficiente del cultivo nos va a generar la evapotranspiración potencial. Entonces, con esa información ya podemos saber cuántas horas, cuánto tiempo de riego podemos utilizar y está al alcance. Ahora, es importante y relevante que el balance hídrico sea contrastado con lo que uno tome en los datos de humedad en el suelo. Entonces, esto evidentemente también va a depender de qué equipo, qué tecnología y qué personal dispongo. Pues los más económicos que ustedes pueden ver aquí son los famosos tensiómetros, donde en muchas épocas atrás se ponía al vacío, se generaba un vacío y se daba la lectura ya sea en PSI o kilopascales, y evidentemente en base a una interpretación decíamos si el suelo estaba en déficit o en exceso de humedad. Sin embargo, ya existen equipos tecnológicos como los de acá. Esto es un watermark de marca Aerometer con electricidad o captancia que permite poder tomar los datos de lectura y saber el porcentaje de humedad y en base a eso determinar si riego o no riego. ¿Por qué? Porque a pesar de que la estación meteorológica me dé información del balance hídrico, finalmente el sensor de humedad es el que me contrasta el comportamiento de esa lámina aplicada en función a las condiciones de textura y estructura del suelo. Pues de nada sirve hacer un balance hídrico perfecto si finalmente la lámina de agua en un suelo arcilloso puede permitirse estar hasta una semana sin riego después de una alta precipitación y puede almacenar en comparación a un suelo arenoso de otra parte de la finca que no puede acumular agua. Entonces, y los sensores tienen que ser ubicados estratégicamente por cada tipo de suelo y ya los vamos a ver cómo identificar. Ahora, este otro sensor que ven acá es otro tipo de sensor muy similar al mismo funcionamiento acá, pero son de marca Decagon y hay algunas otras marcas, que no solamente te permite medir el porcentaje de humedad, sino también te permite medir el potencial matricial del suelo, que es ese valor para las condiciones de textura ideal para un cultivo entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Y esto es muy relevante porque mientras uno está acostumbrado a evaluar solamente el porcentaje de humedad, es el potencial matricial que te dice el momento exacto y perfecto para un sistema radicular estar en las condiciones más adecuadas, distribuidas entre el oxígeno, el agua y la matriz de suelo. Entonces, estas herramientas están de fácil acceso y son muy económicas como para poder tener y medirlas. Ahora, en el asunto de drenajes, es muy importante que después de que se haya hecho su fase de implementación, poder garantizar un nivel freático que no cause anegación o anegamiento para que exista suficiente disponibilidad de oxígeno, y es ahí donde sensores como los que ven aquí pueden lograr medir el nivel freático si lo quieres saber de manera remoto temporal, pero mucho más económico. De repente es una tubería perforada de unas 3 pulgadas con piedra alrededor para ver cómo se manifiesta y la persona que hace el riego o hace las inspecciones en campo pueda tomar el nivel freático y en base a eso tomar decisiones de riego. Son varias herramientas en riego y drenaje. Adicional a eso, se cuentan con herramientas en nutrición, ¿verdad? Y ahí tenemos que ir viendo también los mitos, porque
muchas veces en agricultura encontramos equipos y comenzamos a comprar para tomar decisiones y vamos a ver por qué es importante y relevante saber técnicamente cómo funcionan. Medidores de clorofila, por ejemplo, estos equipos son unos Konica Minolta y hay de otras marcas también, donde incluso ya tomas la lectura y te hacen ubicación geográfica del lugar. Y básicamente pueden medir la clorofila y relacionarla a datos específicos de la deficiencia de nitrógeno y en base a eso tomar decisiones de fertilización nitrogenada. Pero específicamente estos medidores o refractómetros te permiten tomar decisiones en función, por ejemplo, en nitrógeno en maíz hay mucha información y se tienen muchas formas de interpretar, de tal manera que la información es fidedigna y constante. Pero para otros elementos, estos refractómetros pierden un poco de precisión en ese sentido. Sensores de pH y conductividad eléctrica. Se puede realizar los costos, evidentemente depende, obviamente, como lo explicaba el mismo caso de la estación meteorológica, de la sensibilidad de los sensores de pH y de conductividad eléctrica. Entonces, esto nos puede dar a nivel de condición de acidez o alcalinidad de un suelo para el caso de pH y para el caso de conductividad eléctrica, datos importantes de la salinidad. Y en función a eso, tener un indicio o una sospecha de algún problema de acidez, alcalinidad o en este caso también salinidad. Entonces, sin embargo, no obstante, estos equipos llegan hasta un tope, ¿verdad? Te dan una lectura general inicial, pero finalmente tienes que realizar un proceso de análisis de laboratorio donde determines ya bajo metodologías más específicas y de alta tecnología para medir nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, boro, hierro, molibdeno y los otros elementos. Ahora han salido mucho al mercado y he visto muchas empresas de fertilización yendo con kits a campo y ponen un reactor y ponen un material y lo ponen. Pueden darte una referencia, pero hay mucha incertidumbre analítica. Entonces, ojo y cuidado con eso, que esta información te pueda dar un indicador, sin embargo, no es suficiente para generar un programa de fertilización que conlleva muchos miles de dólares y finalmente puedes tomar malas decisiones por su incertidumbre. Y en humedad de suelo también tienes equipos portátiles, ¿verdad? Están los famosos TDR, FDR, pero al igual existe también mucha incertidumbre del análisis al momento de tomar los datos. Entonces, estos trompos, estos TDR, tienen que tenerse mucho cuidado, ¿verdad? Para que no puedan, digamos, variar o descalibrarse y se puedan utilizar bien en campo. Entonces, son varios tips de equipos que tenemos disponibles y algunos de ellos ya tienen georreferenciación para poder tener una información que se vaya a plasmar en un sistema de información geográfica o en algún otro programa sencillo, en QGIS o algún otro programa que se pueda almacenar la información. Cuando vamos a ver los procesos de implementación de agricultura de precisión en una finca normal, vamos a ver desde la parte de preinversión, como ven abajo, donde está la parte de inversión y la parte de postinversión, donde finalmente, al fin de cuentas, los ingresos versus todos los gastos va a ser el ahorro o el rédito que va a generar un proceso de implementación. Entonces, lo más importante primero es saber medir mi ubicación geográfica y mi espacio total en una finca de manera precisa. Porque muchas veces existe área bruta, área neta, área que considera cables, canales. Entonces, es muy importante saber en base a qué me mido para que en función a eso tome decisiones correctas y tenga un área de producción, ojalá neta. La topografía nos ayuda a ver esa parte, ¿verdad? La parte planimétrica y altimétrica también. El estudio de suelos es una segunda fase del proceso. Y obviamente, para la parte de diseño de nuevos proyectos y de infraestructura, pues esta información también es importante. Sin embargo, no obstante, para fincas ya establecidas, el estudio de suelo y la topografía puede ser algo, si estudios anteriores o tenían errores o no estaban realizados, pues esto ayuda posiblemente no a cambiar y a rediseñar la hacienda cuando una finca ya está establecida, pero generar cambios estructurales en modificaciones que sean importantes y relevantes, por ejemplo, para lo que es el tema de riego, para rediseñar módulos de riego, para ver el tema de distribución de riego en función a su lámina con tal tipo de suelo. Nos ayuda a ver el tema de las decisiones para una renovación de alguna plantación en función a datos de producción.
Y con esta información finalmente generamos recomendaciones, ya sea de fertilización, de manejo integrado de plagas, de lo que son las láminas de riego, y finalmente generamos el monitoreo. Y esto es cíclico. Del monitoreo volvemos a generar información de fertilización y así año a año vamos haciendo un proceso de retroalimentación continua. Ahora, ¿cómo vamos a ver eso ahí desde el punto de vista práctico? Aquí vemos un caso de una finca de 166 hectáreas en Santa Elena, donde el levantamiento topográfico, que en este caso vamos a ver luego también la parte de la importancia de qué tipo de topografía utilizar y los costos que pueden variar y cómo podemos ahorrar en esto. La topografía me puede generar una impresión general, donde ustedes pueden observar aquí partes bajas y meandros o ríos antiguos, partes donde ya comienza este celeste azul a incrementarse con colores amarillos al verde, donde la altura comienza a incrementar. Pueden ver acá donde ya está en las zonas altas. Entonces, en función de esta información, uno comienza a realizar un análisis de estudio paisajístico. Entonces, para poder lograr identificar de cuáles son la influencia de las condiciones de altimetría y de planimetría y el diseño que yo voy a tener en una hacienda. Y en función a eso tomar decisiones importantes. Por ejemplo, acá en la misma hacienda, tienes que lograr identificar, por ejemplo, la entrada principal, el vecino que tiene, camaroneras, si esto genera una carga hidráulica hasta cierta parte de la finca, vialidades o caminos que estaban existentes antiguos, bosques de galería, áreas de uso agrícola, y ahí en fincas nuevas es muy importante y relevante tomar en consideración y en hacer un levantamiento no solamente geográfico, altimétrico, planimétrico, sino también de biodiversidad, porque en función a esto logras tomar decisiones para fincas que quieres hacer un proceso de certificación como Rainforest o algún otro tipo de certificación, donde dejas áreas o zonas buffer con vegetación nativa, y de esta manera nos permita poder tener una planificación constante y desde el punto de vista sostenible en defensa del medio ambiente, considerando los parámetros productivos en zonas de mayor optimización agrícola como tal. Una vez que tenemos la ubicación, hacemos toda la parte altimétrica y tenemos en consideración las partes altas, las partes bajas, y también mapeamos y vemos todos los antiguos cauces o meandros, donde esto de aquí va a influir claramente en la determinación de mi planificación de drenaje, para que la remoción de tierra no sea extenuante y alta a un costo elevado, y aprovechar las pendientes naturales para poder hacer una planificación. En algunos casos sí tocará remover para poder llegar a cotas que me dejen drenar, y en algunos otros casos podemos aprovechar cada uno de estos cauces antiguos para poder hacer planificación. Entonces ahí vemos el movimiento de la altimetría, donde en esta zona, en Santa Elena, tienes alturas desde aproximadamente 75 metros hasta 98 metros, casi 25 metros de diferencia entre el punto más alto y bajo de la finca, y en función a eso comienza toda la planificación de drenajes, de riego, de tipos de tubería, de bombas, de capacidad de la bomba, de las presiones, de las pérdidas de presión, de los caudales, y eso todo en función a la siguiente parte que vamos a ver, que luego es la parte de estudios de suelos. En el caso de esta finca, logramos identificar en la parte sería que es la parte que ustedes logran ver acá a la derecha, una zona con una depresión topográfica que tenía una diferencia aproximadamente hasta 15 metros de altura entre la parte más baja y las crestas de las montañas, y donde con cambios de infraestructura y con bloqueos de ciertas áreas podría generar una represa para poder garantizar aproximadamente unos de 10 a 15 días de disponibilidad de agua. En este caso, la finca solicitó almacenar hasta 134.000 aproximadamente metros cúbicos. De tal manera de que hace cierres en base a la condición natural de la topografía, ¿verdad? Montas los muros y conglomeras el agua, sin necesidad de hacer una albarrada que sea sobre la superficie, sino que aprovechas la topografía natural, la altimetría natural, y puedes hacer albarradas. Y evidentemente eso genera un gran ahorro económico en la planificación. Cuando realizamos un estudio de suelos, la información del estudio paisajístico, como los antiguos canales, meandros, el Estudio Nacional de Suelos, en el caso de Ecuador, que fue realizado en el 2015 y 2016, y nosotros como laboratorio hicimos parte también de esos análisis,
hacemos una distribución de puntos, que aquí lo podemos ver muy distribuidos hectárea por hectárea, pero en algunos de estos casos comenzamos a mover estos puntos para identificar la variabilidad que existe de acuerdo a las condiciones topográficas y de cuencas hidrográficas. Entonces, en base a esto, en cada uno de estos puntos se realizaba barrenaciones hasta 1 metro de profundidad, 1,20 metros de profundidad con barreno, este fue tipo Edelman o holandés, porque el tipo tubo en estos suelos no funcionaba, y se describía horizonte por horizonte las condiciones físicas, principalmente de textura, estructura, coloración, hidromorfismo, de todo tipo, y en base a las metodologías del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y leyendo el perfil en base al manual de la FAO. Con esta información ya comenzabas a generar diferentes tipos de mapas, y en este caso lo que ustedes logran ver aquí es la identificación hasta 60 centímetros a la reacción del ácido clorhídrico, y esto te logra identificar claramente cómo tú puedes identificar suelos calcáreos que van a generar un problema de clorosis férrica o algún problema nutricional, principalmente por la alta presencia de calcio o toxicidad por caliza activa. Y esta prueba se le hacía en campo con ácido clorhídrico a una concentración de 2 normal, y puedes evaluar en una escala de 0 al 5 que tiene la FAO. En este caso acá solamente identificamos suelos o no calcáreos, ligeramente calcáreos y moderadamente calcáreos. En algunas otras fincas sale fuertemente calcáreo y extremadamente calcáreo. Y ahí ya las decisiones del análisis para evaluar carbonato o calexa activa se fundamentan en esta información levantada, y es muy importante para los empresarios y para los inversionistas conocer estas consideraciones, porque en base a eso decides si comprar una tierra o no por su condición o su limitación de toxicidad, pero si ya la finca está establecida, tomar decisiones en la parte nutricional que te genere mayor productividad. Ese levantamiento que generaba hectárea por hectárea con la lectura de todo el perfil, en este caso nos generó una clasificación local de aproximadamente 8 tipos de suelo, 8 perfiles típicos con condiciones de suelo que van desde lo azul que ven, que son suelos más francolimosos, con arcilla presente a partir de los 80 centímetros, y conforme sube C1, C2, la arcilla comienza a subir a la superficie, y luego tienes ya suelos de mayor cantidad de arcilla, y ya suelos con una alta condición de pedregosidad. Pero principalmente aquellos que vemos celestes son suelos bastante arenosos, ¿verdad? Esto es en la península de Santa Elena, donde hay mucha presencia de vertisoles, suelos con propiedades vérticas, con arcillas expansivas, y particularmente en esta finca había esa arcilla expansiva 10, 15, 20, 30, 50 centímetros, pero abajo era arena. Entonces, uno comienza a realizar la clasificación de suelos de acuerdo al potencial agrícola, a la aptitud agrícola que puede generar un cultivo, en este caso banano, en cada hectárea. Y cada observación que se realizó, que son los puntos verdes que logran ver aquí, luego tipo sopa de letras, se comienzan a asociar, ¿verdad? Y vamos a ver cómo esta condición natural de suelos nos va a generar una planificación como tal en el campo. Las muestras químicas es muy importante, el levantamiento de la información de muestras químicas es relevante realizarlo en el caso de ciertos cultivos perennes mínimo 2 veces al año, y ojalá sean más. Tenemos fincas que lo hacen casi que de manera bimensual para tomar decisiones, porque la parte química de suelos es muy cambiante en función a la nutrición, al invierno y al verano. Y la recomendación ya rompe un paradigma donde muchas veces nos dicen es una muestra por cada 5 hectáreas, por cada 10 hectáreas. Aquí, fundamentado en el estudio de suelos, el muestreo va por tipo de suelo. Y es el tipo de suelo que nos va a permitir dar decisiones de saber si asocias ciertas condiciones de suelo similares a la otra, y va formando bloques. ¿Por qué? Porque el estudio de suelos, como logran ver, están ciertos suelos muy pequeños que finalmente es muy difícil decirle a un trabajador de campo, aquí son 115 gramos por planta y aquí son 125 gramos por planta. Físicamente ellos no van a ver en el campo esta distribución, pero nos va a ayudar con los análisis de laboratorio a agrupar aquellas condiciones químicas similares que nos permitan tener, ojalá, un manejo no de 3, 6, 8 programas de fertilización con 8 dosis diferentes, sino de manera más asociativa de acuerdo a los análisis estadísticos que vamos a hacer con los análisis químicos. Una vez
que tenemos las muestras químicas, la topografía y el estudio de suelos, comenzamos a trabajar en la distribución de drenajes, que son las líneas azules que logran ver acá o celestes, y las líneas cruzadas que ustedes están observando son drenajes secundarios que se han ubicado de tal manera de que la pendiente natural logre conglomerarse en estos sectores. Caso contrario, tendríamos que realizar una sola cota desde la parte norte-este hasta la parte suroeste, y eso va a significar mucha remoción de material. Entonces, la ubicación de estos drenajes permite, además de disminuir la corrida del agua por pérdidas de erosión, además de eso también el aprovechamiento de la pendiente para el drenaje natural y que las pérdidas por erosión sean menores. Entonces, los drenajes es una receta que va a ir ajustada de acuerdo a las realidades topográficas, pero también es un diseño de acuerdo al análisis de riesgo que se hace en las condiciones de precipitación de cada zona. Entonces, ciertas zonas, por ejemplo, en Quevedo, en Valencia, 3.000 milímetros pueden estar en algunos lugares, versus Santa Elena, que es esta finca que puede llegar a veces hasta 1.000, 1.200, 800 milímetros en 3 meses. Pero pueda caerte una precipitación de 100, 150 milímetros en un día. Entonces tu planificación de diseño o dimensionamiento va de acuerdo a esto. Y lo que logran ver a la derecha, lo voy ahorita a agrandar para que lo puedan ver un poco más, es para esta finca que se va a certificar Demeter, Rainforest, Global Gap y algunas certificaciones, zonas de amortiguamiento. Entonces, una zona de amortiguamiento forestal, ¿verdad? Una zona de uso agrícola para frutales, ¿verdad? Y básicamente forestal y frutal para disminuir las pérdidas de erosión superficial y defender un poco lo que es el tema de la reserva que tenemos. Áreas de horticultura que ustedes pueden ver aquí en la parte norte porque son suelos de muy buena calidad, pero por su condición topográfica no permiten un cultivo como el banano arriba del 15-20% de pendiente. Y aquí vemos otras zonas también anidadas para lo que es uso pecuario, ¿verdad? Uso pecuario y otros usos. Y aquí está la entrada a la empacadora. Entonces, esta parte de la planificación, de hecho, pones la infraestructura y aquellos cultivos que quieres poner de manera de conservación de suelos y de biodiversidad en aquellos suelos que no tienen un máximo rendimiento, y también considerando aquellos cauces y aquellas condiciones de riesgo de erosión para conservación de suelos. Y acá en esta finca el ingreso se lo puso aquí para tratar de respetar las condiciones de bioseguridad en el caso de Fusarium raza 4 para banano, para que no haya ingreso a las partes de las fincas, y también, pues ahora que está en boga el tema de los procesos de bioseguridad para el COVID-19, que también son muy importantes tomarlos en consideración. Una vez que tenemos esta información, la distribución de los lotes de manejo toma en correlación, y comenzamos a ver por capas, la parte topográfica, la parte de drenajes, la parte de suelos, y en función a eso comenzamos a hacer la distribución de lotes. Entonces tenemos un sector A, que es todo este sector que ven aquí, tenemos un sector B, y en cada uno de estos lotes comenzamos a tener dimensiones, ojalá muy similares, para que la cuantificación de la cosecha y el manejo sea un poco estandarizada. Entonces tienes lotes de 6.7, 7.39, no pueden ser exactamente iguales, porque hay condiciones de infraestructura, como las líneas negras que ustedes ven aquí, que son cablevías, que va a permitir dividir partes de las fincas para la distribución logística y cosecha, en este caso de los racimos de banano. Entonces, los lotes de manejo, estas cantidades de lotes, es donde se genera toda la planificación para lo que son el tema de prácticas culturales, de malezas, de fumigaciones específicas terrestres, para lo que es el tema de actividades y prácticas culturales, el racimo, de enfunde, de encinte, de todo lo que es el tema de control de pseudotallo, de deschante, de corona, de varias actividades que se realizan en el caso de banano. Y adicional a eso, con toda la información de los diseños, ya comienzas a trabajar en la distribución de los módulos de riego, ¿verdad? Donde también cada módulo de riego tiene condiciones similares, pero lo más importante es que aquí cada módulo de riego tiene un tipo de suelo diferente. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si tienes módulos de riego que no están de acuerdo a los tipos de suelo, vas a abrir un módulo y vas a contar de que la mitad del módulo tiene suelo arenoso y suelo arcilloso. Y el comportamiento de la lámina durante el día o cada cuanto que riegues no va a ser similar en el periodo del tiempo.
En cambio, si esta parte de la planificación lo haces en base a los tipos de suelo, vas a poder sectorizar y ser más eficiente por cada uno de los tipos de suelo. Eso nos va a permitir poder tener una mayor eficiencia, porque en el momento de que comienzas a optimizar la carga hidráulica o la lámina de agua por cada tipo de suelo, ¿ya? Puedes realizar significativos ahorros en el manejo de combustible, en el personal para el riego, y eso evidentemente desde el punto de vista de economías de escala genera un ahorro significativo, además de generar un beneficio ambiental por no consumir combustibles fósiles o energías renovables como la energía eléctrica y la disminución de los costos también. Adicional a eso, el siguiente que ven ya es no solamente los módulos, sino también los aspersores, donde ya tus aspersores también pueden, en tu sistema de riego, no solamente modificar el tamaño del módulo de riego para que esté en un tipo de suelo y en el otro no, y además de esto también modificar el emisor, en este caso los aspersores, para que tengan diferente caudal de acuerdo a la conductividad hidráulica. ¿Cómo se mide la conductividad hidráulica? Una vez que hayas identificado los tipos de suelos, con un método de doble anillo o un método de la columna, por la famosa ley de Darcy, puedes tomar los datos de conductividad, o podemos ir a campo y hacemos los datos de conductividad y ajustas los aspersores y el caudal de acuerdo a la máxima capacidad de infiltración del suelo. Y eso evidentemente genera una eficiencia mucho más clara y concisa. Lo que ven aquí en las líneas rojas es la tubería principal de 300 milímetros, y esta tubería aprovecha la pendiente para que la instalación del riego, que otro diseñador lo había puesto en otro sector, no vaya en contra de la pendiente y los gastos energéticos y pérdidas por fricción en el agua y en la tubería sean mayores y necesites equipos más grandes de bomba y gastos. Antes de saltar ese tema, un aspecto muy importante desde el punto de vista de suelos, evidentemente algo es el factor de costo. En la parte de suelos, tienes dos enfoques. Una parte que son estudios de sondeos de suelos para exploración de nuevas compras, y otro estudio para lo que es el tema de manejo, ya como el que les estoy enseñando en este momento. Y el precio puede oscilar desde los económicos en 10, 12, 15 dólares para saber si compras una finca, o aproximadamente de 45 a 60 dólares para aquellos suelos ya, un estudio detallado de suelos para un manejo como tal. Entonces, si por ejemplo existe un nuevo proyecto de inversión y haces un sondeo de suelos, cuando haces un estudio detallado, la parte del sondeo que cancelaste ya no lo pagas, pero el sondeo de suelos no sirve para manejo, sirve para decidir la aptitud agrícola de campo, si compras o no compras, y esto ha generado muchos beneficios, porque una compra de 1, 2, 3 millones o pequeñas inversiones, 40, 50 mil dólares en una finca, evidentemente tiene un impacto cuando puedes gastarte $1000 para saber si compras o no compras un problema o una buena tierra para una inversión. Una vez que tenemos este primer proceso de la parte de topografía y estudio de suelos, luego entramos a la parte de fertilización, y es donde la parte nutricional ya me genera recomendaciones específicas para cada uno de los temas, pero para poder fertilizar tengo que tener identificado muy bien cuáles van a ser esas recomendaciones. Y ven aquí la misma hacienda, donde tomamos 8 muestras de suelo para esta finca, pero finalmente la diferencia estadística o los coeficientes de variación entre los análisis no fueron tan significativos y nos quedamos con 4 unidades de fertilización o lotes de fertilización que van a tener dosis diferentes para cada una de las fases del cultivo. Entonces, finalmente terminamos con una finca de 166 hectáreas, con 4 lotes, con 4 dosis de fertilización y con recomendaciones específicas para cada uno de estos sectores. Entonces, para el caso de fertilización edáfica, pues evidentemente esto genera toda la planificación, se generan 4 recetas y se hacen las mezclas físicas o químicas, y en el caso de fertirrigación, según los módulos de riego que prendas, los puedes modular de tal manera de que el turno de riego se manifieste en ciertos sectores de áreas similares para poder distribuir el fertilizante y disminuir los costos de mano de obra para fertilización edáfica, y se tiene más eficiencia y disminución de los costos. Ahora, viendo esto desde el punto de vista práctico, esta finca de 5 años de historial
se logran ver aquí el promedio de cajas, ¿verdad? Por semana, pero finalmente las anuales o las cajas hectárea año, es el número de cajas de banano que generaron en una hectárea por cada año, y ves datos que oscilan entre los 2100 hasta los 2500. Pero evidentemente en ese historial puedes tener bajadas de producción o incrementos de producción, como en este caso una de las fincas que hizo el programa de fertilización completo y generó hasta casi un 16% de incremento de producción, que son datos que de repente se pueden generar con fincas, pues que evidentemente tienen producciones bajas como estas. Cuando tienes haciendas, en el caso de banano, de más de 3500 cajas por hectárea, el incremento no puede ser de ese nivel, pero ahí el apunte va en función a la disminución de los costos de fertilización. Entonces, sacas las toneladas, cuantificas la merma y tu recomendación se basa en la cantidad total de nutrientes que vas a tener que ingresar al sistema por el producto que exportas, pero también por el rechazo. Entonces, en este sentido, tratamos de llevar al registro completo, y ustedes deberían llevar al registro completo para poder saber cuánto ha fertilizado, cuánto te ha rendido, y en función a eso hacer cambios porcentuales que pueden tranquilamente incrementarse hasta en un 6.5% de promedio de producción. Casos prácticos, veamos aquí una finca que está en 48 toneladas, ¿verdad? Que puede estar arriba de las 2.000, 2.500, 2.400 cajas, con una fertilización que ustedes logran ver, esta barra, la azul es de nitrógeno, la verde es de potasio, la celeste es de magnesio y la de aquí es de azufre. Era básicamente una fertilización de urea con muriato y de repente algún producto que habían aplicado adicional con un pequeño aporte de magnesio y azufre. Y con esa producción, entonces encontramos un desbalance nutricional. Entonces comenzamos a tratar de hacer cambios y te logras dar cuenta cómo habían deficiencias de potasio y los valores, finalmente el productor creyó en este tiempo, esos datos todavía no los estábamos trabajando, que fertilizando más potasio incrementaba la producción y más bien bajó, y tenía un gran serio desbalance de bases con calcio y magnesio. Entonces ya los valores comienzan a cambiar, se comienza a reducir el potasio y se comienzan a incrementar los valores, no solamente de fósforo, sino también calcio, magnesio y azufre. Y así los valores puedes tener un incremento, pero de repente esto no es tan lineal. Hay otros factores que no son nutricionales que afectan a la producción, un fenómeno del Niño, un invierno alto, que pueden provocar decrementos en lo que es el tema de producción, y evidentemente generan cambios relevantes. Por ejemplo, acá, algo muy importante también a tomar en consideración es de que los análisis de suelo se deben realizar mínimo 2 veces al año para el cultivo de perenne, y en este caso de cultivos de ciclo corto, de acuerdo a el ciclo fenológico del cultivo para tomar decisiones. Y es importante tener un laboratorio que sea acreditado, que tenga los extractantes adecuados. Aquí en el caso del país se utiliza solamente bolsa modificado por básicamente la extracción de fósforo en suelos ácidos, pero ya la experiencia nos ha enseñado que la utilización de otros extractantes nos va a permitir, con los rangos óptimos bien calibrados, lograr generar recomendaciones más adecuadas. Y ahí, por ejemplo, para el caso de bases utilizamos acetato amónico, en el caso de los micronutrientes EDTA y acetato amónico. Entonces nos va a permitir tomar mejores decisiones, y acreditado evidentemente genera un mayor... Y en el tema del costo no es algo que sopesa mucho, porque finalmente lo que puedes ahorrarte en un análisis que son 20, 30 dólares versus los análisis a nivel nacional con los nuestros que se realizan a nivel internacional, pueden generar ahorros significativos en la fertilización. No solamente la parte de análisis de suelo, sino también la parte de los análisis foliares. Y es importante la interpretación, el rango óptimo de interpretación, y finalmente cómo interpretas los valores y en qué estás en exceso. Por ejemplo, acá los valores son manganeso, molibdeno, en el caso de sodio y cloro, con excesos posiblemente por salinidad o fertilizaciones altas de cloruro de potasio. Y en el caso de suelo, acá también se ven excesos de suelo y también deficiencias. Lo ideal es que estemos en esta barra del medio con un balance nutricional optimizado. Cuando vamos a ver datos, la fertilización que nosotros tomamos con los datos de análisis de suelo y foliar, generamos un balance nutricional. Lo que se exporta, como les explicaba, en el total de toneladas, y finalmente lo que el suelo te da. Esto es algo muy importante y relevante hacerlo, porque a veces los nutricionistas hemos generado recomendaciones en función a la cantidad total de cajas, pero a veces el suelo tiene excesos.
o el suelo tiene deficiencias. Y la fertilización no debería ser solo para el cultivo, sino también para la deficiencia que tiene el suelo. En este caso, nuestro objetivo era incrementar hasta 58 toneladas hectárea año, producciones mayores a 2.500, 3.000 cajas por hectárea. Y finalmente, aquí tú ves en esta celda lo que el suelo tiene en exceso o déficit, lo que el cultivo necesita, y finalmente lo que deberías aplicar, donde aquí ya se suma, en este caso el fósforo, la deficiencia del suelo más lo que el cultivo necesita. Acá se suma lo que le hace falta al suelo más lo que el cultivo necesita, y comienzas a generar recomendaciones específicas de acuerdo a las condiciones reales de tu suelo. Y finalmente terminas con una receta, ¿verdad? La receta te dice en qué semana, cuándo lo vas a aplicar, en sacos de qué presentación, y evidentemente tratamos, como no estamos vinculados al sector de venta de productos, tratamos de utilizar fuentes de mejor eficiencia, pero también de un costo que por kilogramo de producto concentrado sea más optimizado. Y evidentemente la tecnología, productos de fertilizantes también se utilizan. En estos casos son fertilizantes comunes: nitrato de amonio, muriato de potasio, fosfato de amonio doble, sulfato de magnesio, nitrato de calcio, y comienzas a generar las recetas donde vas a decirle al productor en qué momento se van a aplicar. Y aquí en la parte de fertilización ya vamos a ver cómo esto tiene un reflejo y impacto importante desde el punto de vista económico. Ahora, una vez que tenemos el proceso implementado, la topografía, los estudios de suelos, las unidades de fertilización y las recomendaciones, es importante el análisis constante. Entonces, de eso nos ayudamos los análisis de suelo, los análisis foliares, el agua de riego también es muy importante para saber qué limitaciones tengo con el agua de riego, el análisis de raíces para ver el tema de enfermedades, de nematodos, la solución del suelo, que es con esta tecnología que ustedes ven aquí de Plantech, son sondas polisímetros que emulan las mismas condiciones de un sistema nutricional y nos permite saber en realidad los nutrientes disponibles en suelo. Porque los análisis de suelo, a pesar que utilizamos extractantes adecuados, muestran nutrientes disponibles y a veces no disponibles para el cultivo. Entonces, estos lisímetros ya nos permiten observar la disponibilidad nutricional y ver lo que la planta en realidad está absorbiendo. Con el análisis foliar corroboramos estos datos, y también es importante analizar los fertilizantes, porque la calidad de fertilizantes a veces es muy variable según la mina, si son productos minerales, si son productos sintéticos, saber las concentraciones de la fábrica o la calidad que manejan, y es muy importante porque evidentemente en ese sentido tenemos que nosotros tener la calidad en el control propio. Y los monitoreos que te generan, por ejemplo, evaluaciones de resultados de análisis químicos. Las líneas de arriba son los análisis foliares y las de abajo son los de solución de suelo. La celeste es a 20 centímetros de profundidad y la de aquí es 40. Y logras ver cómo el nitrógeno se movió en el suelo de manera diferente, y en el caso de 40 centímetros incrementó acá posiblemente por un exceso de riego o lavado, que el nitrógeno fue a profundidades mayores, pero también el incremento de los dos ha generado que el nitrógeno esté dentro del rango óptimo entre las dos barras, que es la línea que logran ver punteada de color celeste. Entonces, estas recomendaciones también generan resultados específicos. Aquí puedes ver que el fósforo ha estado muy bajo en solución de suelo y no es compatible mucho con la disponibilidad, porque el fósforo es inmóvil y a nivel foliar solamente en un ciclo estuvo dentro, pero el resto del año estuvo bajo. Entonces, ahí hay estrategias sobre el cambio de diferentes productos que puedas utilizar de mayor disponibilidad de fósforo. Vemos ahí el caso del potasio. Ha estado bien, pero comienza a bajar, y vemos la correlación de cómo en solución de suelo también comienza a bajar. Entonces, esto nos trae una correlación del comportamiento suelo, planta y agua. Y esa información nos va a tomar decisiones concretas, ¿con el objetivo de qué? Que no lleguemos a diciembre y digamos, terminé con 2 toneladas de cacao, 2.500 cajas de banano por hectárea, sino que a finales de invierno, ingresos de invierno, o en la mitad del ciclo de cultivo, tome decisiones concretas y cambie mi receta de fertilización. Las recetas de fertilización, los mejores nutricionistas pueden dar una receta específica para un ciclo corto, pero para un cultivo perenne, el invierno puede caer muy fuerte, hay un proceso de lavado, hay un proceso de estrés, entonces esto tiene que ser, ojalá, de manera más constante. Pueden ver aquí el caso del calcio también, el calcio cómo se mantiene, baja, sube, y cómo puedes tomar decisiones en el momento oportuno. Estos son otros datos, por ejemplo, en el caso de esta hacienda, donde fertilizaba una alta cantidad de potasio, ¿verdad? Tenía cantidades de potasio de mayor a 500 kilos
de potasio que aplicaba de producto, y finalmente nos dábamos cuenta que el exceso de potasio generaba un desbalance de calcio y magnesio. Y reduciendo los valores de de potasio, predominaba más el calcio y el magnesio fertilizado y había un buen balance de bases y la producción logró de 66 toneladas incrementarse hasta los datos que tuvimos en el 2016 de 84 toneladas, que supera las 3.500 cajas por hectárea. Entonces, esto también trae un concepto muy claro. No necesariamente fertilizas más, produces más. El balance nutricional es algo muy importante y se debe tomar en consideración esto para poder tomar decisiones correctas, y muchas veces un buen balance y una nutrición adecuada con un menor costo puede generar mayores rendimientos. Ahora, dentro del monitoreo también vienen herramientas muy importantes, y ahí es claro definir de que las tecnologías de información el levantamiento de información con aeronaves no tripuladas pueden generar información relevante. Pero lo importante es cómo correlacionas esta información. Y ahí viene el tema de los drones, y es muy importante de que el dron, tú puedes comprar un DJI o algún otro equipo, un Phantom, por $300, $500 en Amazon, pero finalmente es cómo interpretas esa información. Entonces, el costo no es de la aeronave, el costo del equipo. El costo principal es de la cámara de resolución, que puede costar entre 5.000, 8.000, según la cantidad de bandas que tengan. Y con esa información no solamente relevante de la cámara, puedes, cómo correlacionas esos resultados en función a las condiciones reales de campo. Porque evidentemente la información con una imagen normal como esta de aquí, logras ver claramente zonas que no son productivas, pérdidas de densidad, áreas, digamos, que no tienen cultivo, para poder generar un mayor rendimiento. Esa información puede ser muy clara y concisa. Sin embargo, cuando comienzas a aplicar el NDVI o los índices de estrés fisiológico, comienzas a identificar zonas que están con un alto vigor, a diferencia de otras que tienen menos vigor. Pero ese menos vigor tiene que ser traslapado con información, y ya tienes un levantamiento altimétrico para saber si hay condiciones de acumulación de agua, ya tienes un estudio de suelos, ya tienes el manejo de fertilización, ya tienes módulos de riego unificados por tipos de suelo, y esa información va a contrastar para saber qué vas a analizar. Porque muchas veces dicen hay un estrés fisiológico, pero las posibilidades de las causas pueden ser de efecto nutricional, pueden ser de efectos de riego, pueden ser plagas y enfermedades, puede ser un tema climático. Entonces, es muy importante tratar de interpretar la información, y mientras más información tengas en sistemas de información geográfica o en mapas, en Google Earth, en Google Maps, puedes ver la información y tomar decisiones correctas y descartar que no sea riego, que no sea drenaje, que no sea un efecto nutricional, y puedes hacer el análisis más específico. Caso contrario, no se puede lograr entender qué nutriente puede ser el problema, porque el análisis, por ejemplo, de estas imágenes para nitrógeno y otros elementos están bien calibrados para ciertos cultivos con ciertas consideraciones de luz, pero para otros cultivos esta información de las firmas espectrales, es la combinación de todas estas bandas, van a poder generar información concisa. Y es importante conocer esto de aquí desde el punto de vista también fitopatológico, porque logras ver zonas de déficit o de vigorosidad para poder tomar decisiones, y en base a esta información puedes tomar decisiones importantes de qué hacer, siempre y cuando tengas más información relevante. Finalmente, ¿cuáles son las problemáticas que tenemos desde el punto de vista práctico? El primer caso aquí es diseño de lotes para la parte topográfica, donde tú puedes ver claramente cómo en esta finca de Santa Elena vamos a ver un caso, el manejo de los módulos de riego, ¿verdad? Vamos a ver ese caso. En una finca en Los Ríos de 79 hectáreas, la preparación de suelos evaluando densidad aparente en una finca de 115 hectáreas, un plan de fertilización con 7 diferentes tipos de suelo en una finca de 200 hectáreas y una renovación de plantación. ¿Cómo se traslapan estos casos prácticos desde el punto de vista izquierdo? Es muy importante y relevante identificar qué topografía debo realizar. Entonces tú puedes realizar una topografía con dron, una topografía con estación total. Con dron, evidentemente, la tecnología nos ayuda a disminuir los costos, y un rendimiento de un dron puede generar básicamente en 1 o 2 días una lectura de una finca de 100, 200 hectáreas con una sola persona. Versus una estación total, que en 20 días te puedes demorar hasta 3 personas realizando el trabajo, pero evidentemente va a depender de la precisión.
Por ejemplo, la estación total, con riegos por gravedad, cultivo de caña, arroz, mucha precisión que se necesita realizar en los cortes y en las rasantes, el nivel de precisión en extensiones grandes del dron puede generar ciertos porcentajes de error. Y ahí la estación total, en ciertas lecturas, puede generar información de mayor calidad. Y el dron puede utilizarse en algunos otros cultivos que necesites menos porcentaje de error. Entonces, muchas veces hemos visto estudios que se han pagado de topografía que puede superar hasta los 40, 50 dólares en fincas de 200, 300 hectáreas, donde van finalmente a hacer un riego presurizado en unas colinas y finalmente se necesita las alturas principales para poder hacer un buen diseño del sistema de riego y de cálculo de potencias de bombas y otras cosas, entonces, y de tuberías y de diámetros. Entonces es muy importante saber qué topografía voy a necesitar, y en este caso Drone nos permite, con ciertas limitaciones, un nivel de precisión muy bueno, y la estación total para ciertos casos específicos un nivel de precisión mejor. Entonces, no obstante, no se subestima la parte de Drone porque cada vez y cuando esta tecnología nos da menos porcentaje de error. Desde el punto de vista de diseño de cablevías y drenajes, va la parte de diseños de canales terciarios, canales secundarios. Hay un costo por metro lineal, no solamente de diseño, sino de implementación y de replanteo, de ubicación en campo, y esto genera evidentemente un costo. Y la planificación de los cablevías, en el costo puede ser $1.300 por hectárea, pero si ubicaste el cablevía en un lugar donde la topografía es muy alta, puedes necesitar que el cablevía tenga un costo tan elevado de mantenimiento para los arcos que son muy altos, cuando finalmente pudiste utilizar, en base a las curvas de nivel, lugares mucho más adecuados con un menor costo y gasto energético y de mantenimiento. Entonces es importante que esas decisiones se los tomen en función a datos relevantes tomados en campo. Drenajes principales, secundarios y terciarios también puede costar fácilmente hasta $1.500 por hectárea, pero hacer drenajes en el suelo, como les hablé de la finca anterior, de aproximadamente, estamos hablando de unos insectisoles con arena a partir de los 40 centímetros, hacer drenajes para gastar costos de mantenimiento de drenajes de arena que se van a aterrar, evidentemente tiene un costo muy elevado y posiblemente no necesario. Entonces el estudio de suelos te ayuda a tomar esas decisiones, y la topografía también, en el caso de cablevías, te ayuda a tomar esas decisiones. Otro caso práctico, por ejemplo, en este caso, para una finca de 100 hectáreas en Santa Elena, el costo por hectárea normalmente para realizar calicatas y un estudio solamente de densidad es de 20, 30 dólares por hectárea, y finalmente para este caso de esta hacienda se tenía que realizar, iban a realizar un subsolado hasta 1 metro de profundidad con un volteo de suelo, cuando el estudio de suelos arrojó de que ese suelo era tan pobre en la parte del subsuelo y tenía un horizonte A con un contenido nutricional muy bueno que tenías que conservarlo. Y si disturbabas, no tenía que ser hasta 1 metro de profundidad, sino solamente hasta 40, 50 centímetros con un arado de cincel. Y eso generó aproximadamente, en costo de trinchado y todo, aproximadamente un ahorro de $500 por hectárea. Entonces, eso para muchas fincas bananeras que están realizando también el trinchado, el famoso trinchado, son cosas que hay que tomar en función a información tomada en campo. Ahora, el cuadro que ven acá a la derecha, que se logra ver con poco detalle, si lo logran ver ahí, nos muestra la finca, la calicata, la profundidad del horizonte, la longitud del volumen, y finalmente fijémonos en este dato a la derecha, que es la densidad aparente. En el caso del cultivo, según Brady y otros investigadores manifiestan que a partir de 2.7 gramos por centímetro cúbico ya tienes que realizar una labranza, porque hay problemas en la penetración de raíces, pero a nivel general. En el caso del banano, nosotros en investigación hemos logrado ver que densidades mayor a 1.45 ya son una limitación para este tipo de sistema radicular más turgente, más vegetal, que no tiene una capacidad como un cultivo forestal de penetrar el suelo. Entonces, aquí ya comienzas a identificar que a mayor profundidad ciertas densidades comienzan a incrementar, influido por la pobreza del suelo también y la cantidad de materia orgánica, y logras ver casos muy altos como de 1.94. Entonces, la labranza va guiada al implemento del tractor de acuerdo a la densidad, y en este caso el ahorro pudo ser hasta de más de $500 por hectárea.
Entonces, el estudio de suelos también, donde también se hace el análisis de densidad aparente, te permite optimizar qué tipo y qué maquinaria debes utilizar y el ahorro significativo que puedes realizar. En el caso, otro caso práctico, en el tema de fertilización, una finca en el 2018 y 2019 gastó en fertilización $99.000 en el 2018 y bajó a $89.000 en el 2019. El total de cajas cosechadas fueron de 330.000 y obviamente redujeron la fertilización también, además de otros temas de labores culturales, bajó a 308.000 cajas por hectárea año. En el 2018 fueron 13 ciclos de fertilización a base de cal, urimuriato. Aquí no se está fertilizando absolutamente ni nada de potasio, ni magnesio, ni azufre. Y acá al igual que en el año 2019. Y la expectativa en este caso que se está generando para el 2020 es como una inversión de aproximadamente $50.000 puede lograr obtener un rendimiento mayor a 70.000 cajas por hectárea año, multiplicado por un precio oficial puede dar hasta $420.000, $40.000, $50.000 de inversión. Entonces, claro, eso merita 17 ciclos de fertilización, que no incrementa tanto la cantidad, pero mayor la distribución para un mejor balance nutricional. Entonces, así hay muchos casos prácticos que hemos logrado ver cómo no solamente el incremento de la cantidad, sino también la distribución eficiente de los nutrientes para generar un buen balance nutricional puede generar un mayor rendimiento y no necesariamente con una mayor inversión, sino con una mejor distribución de los fertilizantes. Para concluir, finalmente, nosotros como compañía estamos en la división agrícola desde la fase analítica, ¿verdad? En todo lo que son análisis para certificaciones, Global Gap, la parte de análisis pecuarios, nutrición vegetal, análisis de suelo, foliares, raíces, la parte de licencia ambiental, que estamos acreditados con nuestro laboratorio de aguas, y todos los servicios de agricultura de precisión, ¿verdad? Desde sondeo, medición de la compactación, programas de fertilización, monitoreo nutricional, la parte de mapeo de suelos y levantamientos topográficos, y finalmente servicios vinculados a la parte de geoinformación, desde batimetría para lo que es el tema de rectificación de canales, procesamiento de imágenes, digitalización de planos, aforos para los permisos que en Ecuador piden del Senagua para los canales, la parte forestal también de cuantificación y de crecimiento, de índices de crecimiento, la parte pecuaria y finalmente la parte de inspección, auditorías y de personal realizando muestreo en campo para acompañar al productor en cada una de estas fases del proceso y evidentemente tratar de ser un aliado estratégico para disminuir los costos y también incrementar la producción. Y esta es la herramienta que les mencionaba de Plantech para evaluar la solución del suelo, que nos permite minimizar el riesgo, minimizar el impacto ambiental por la fertilización más eficiente, diagnóstico de dinámica de nutrientes, detección de antagonismos, defensa de cultivos, o sea, varios de esos elementos nos pueden, estas herramientas nos pueden ayudar. Estamos no solamente en la parte agrícola, desde una siembra hasta la cosecha, sino también en la cadena de suministros en alimentos, en la división de alimentos, en la parte ambiental, con nuestro laboratorio de medio ambiente, y en la investigación y desarrollo para ciertos proyectos de investigación, de contaminantes y algunos otros. Les agradezco muchísimo por su tiempo, estamos abiertos a las consultas y preguntas y le paso